Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar un caso de hipotiroidismo. Los integrantes somos Esteban Bizarrea, Emerson Villarreal y Julio Viracocha. Como estudiantes de medicina declaramos que durante el tiempo que desarrollamos el caso actuamos bajo los más estrictos principios de ética profesional y recalcamos no tener ninguna situación de conflicto de interés real, potencial o evidente, incluyendo ningún interés financiero o de otro tipo y u otra relación con un tercero. Caso clínico. Datos de filiación. Paciente mujer de 42 años de edad, nacida en Chimbo, provincia de Chimborazo, residente en Quito, que acude a consulta por síntomas de cansancio y estreñimiento. Antecedentes personales, familiares y quirúrgicos no refiere, alergias no refiere y transfusiones tampoco refiere. Enfermedad actual. Paciente de 42 años refiere que desde hace 4 meses presenta astenia, piel y mucosas secas, estreñimiento y un aumento de 3 kilogramos en los últimos meses. También refiere aumento a la sensibilidad al frío sin causa aparente. No refiere haber tomado ningún medicamento para calmar la sintomatología. RAS no refiere, hábitos sueño 9 a 10 horas, alcohol no refiere, tabaco no refiere y condiciones socioeconómicas tampoco refiere. Al examen físico se encuentra la paciente consciente, orientada y colaboradora, con una tensión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 58, una frecuencia respiratoria de 20, saturación de oxígeno de 91, temperatura 36, peso 62 kilogramos, talla 1,60, IMC 24,22 dentro de los rangos normales. El corazón se encuentra con ruidos cardíacos rítmicos, no se auscultan soplos, pulmones normales, abdomen globoso, blando, depresible y sin visceromegalias, y miembros inferiores con pulsos conservados, no edemas ni signos de febritis ni trombosis. En la lista de problemas tenemos que la paciente, los síntomas tiene aumento de peso en 3 kilogramos, astenia, estreñimiento, piel seca y sensibilidad al frío. Y dentro de los signos, hipotensión, bradicardia y serostomía. A la paciente se le realizaron algunos exámenes complementarios, entre ellos la bioquímica, que se encuentra dentro de los niveles normales, tanto la glucosa, la urea, creatinina y colesterol y triglicéridos, y la biometría hemática, que se encuentra dentro de valores normales sin patología. En la función tiroidea vemos un aumento de la TSH a 25.000 unidades sobre litro y aumento de la T4 libre, disminución de la T4 libre en 0.40 nanogramos sobre decilitro. Anticuerpos antiperoxidasa positivos. ¿En quién deberíamos buscar patología tiroidea? Dentro de algunas guías, las más importantes, escogimos la guía americana, en la cual se contrapola a nuestra paciente, una mujer mayor de 35 años, en la cual deberíamos buscar o hacer screening de patología tiroidea cada 5 años. Es así que para el diagnóstico de nuestra paciente utilizamos las guías NICE, que nos recomiendan en una persona que tenga síntomas tiroides como son sequedad de la piel, cabello quebradizo, bradicardia, cansancio, más los síntomas que tiene nuestra paciente, sospechar de patología tiroidea. Es así que como segunda recomendación nos hace que a pacientes que tengan sintomatología realicemos detección de TSH y T4 libre en sangre, produciendo unos rangos que nos da la guía que en pacientes que tengan un valor mayor a 10.000 unidades sobre litro de FSH y una T4 libre disminuida, es diagnóstico de hipotiroidismo clínico. Y si el paciente presenta una TSH disminuida a los rangos normales y una T4 normal, puede ser diagnóstico de hipotiroidismo subclínico. Igualmente, la guía Svisterra nos dice que para hipotiroidismo primario la TSH debe estar elevada y la T4 libre debe estar bajo los niveles. Igualmente también nos menciona de que para un diagnóstico de hipotiroidismo subclínico debe haber la TSH elevada y la T4 en niveles normales.
También la guía mexicana nos menciona lo mismo, que cuando el paciente tenga síntomas de hipotiroidismo, sospechemos de esta patología. Al igual que las anteriores guías, recomienda realizar análisis de hormonas tiroides en sangre, en donde la TSH debe estar elevada y la T4 libre debe estar baja. Hay algún punto aquí a tomar en cuenta. La TSH varía con la edad, es así que la guía mexicana nos recomienda que en el envejecimiento la TSH se encuentra en niveles elevados. Es así que nos da una recomendación que entre los 50 y 59 años la TSH se encuentra en 4.2, 60 a 69 4.7, entre 70 y 79 5.6 y entre mayores de 80 años 6.3. No es que en estos pacientes se encuentre elevada, sino por su edad esta se considera como normal. A continuación también les presento un artículo en donde nos analizan los diferentes valores de la TSH por etnias y por edades, en las cuales vemos que los pacientes mayores de 80 años tienen unas TSH elevadas, pero en ellos se consideran normales. Es así que para los perales diagnósticos de nuestra paciente tomamos principalmente la clínica. La clínica se refiere a los signos y síntomas de nuestra paciente, en este caso fue aumento de peso en 3 kilogramos, astenia, estreñimiento, piel seca y sensibilidad al frío, además de los signos de hipotensión, bradicardia y serostomía. A esto, a la clínica, se le va a sumar la bioquímica, la TSH y la T4. Aquí analizamos que la TSH se encuentra aumentada y la T4 libre se encuentra disminuida. Además, también a la paciente se le realizó anticuerpos antiperoxidasa, denotando un diagnóstico de hipotiroidismo primario autoinmune. Aunque ya tenemos el diagnóstico de nuestra paciente, también podríamos hacer un diagnóstico diferencial con algunas patologías, como el síndrome del enfermo eutiroideo, condiciones hematológicas, anormalidades metabólicas, déficit nutricional, ansiedad, depresión, síndrome de fatiga crónica o fibromialgia. Dentro del diagnóstico definitivo, entonces, nuestra paciente tiene un hipotiroidismo primario en el adulto. Ya, ahora continuando con la exposición, vamos primero a definir lo que es el hipotiroidismo. En sí, el hipotiroidismo se define como el estado clínico y bioquímico, resultante de múltiples alteraciones estructurales y funcionales que conducen a una deficiencia en la producción de hormona tiroidea y por consiguiente a una concentración sérica y tisular subnormal de ellas, acompañándose de diferentes signos de síntomas como son la fatiga, aumento de peso, cambio de estado de ánimo, letargo, así como también bradicardia o serostomía. En cuanto a la epidemiología, encontramos que esta es una de las alteraciones más comunes de la glándula tiroides y su incidencia va a variar entre un 0,3 a un 0,8% en la población general, mientras que el hipotiroidismo subclínico va a variar de un 4,3 a un 8,5%. En relación a lo que es en el Ecuador, el hipotiroidismo va a variar y su incidencia va a ser cerca del 8%. Además, se va a presentar en todas las edades, se va a presentar según avanza la edad y va a haber un predominio hacia las mujeres, con una relación de 9 a 1 frente a los varones. Además, va a ser una patología muy común en áreas con deficiencia de yodo. A continuación voy a presentar un artículo en el cual se realizó una investigación en un hospital de Elías de Ibar, en donde se investigó la incidencia de hipotiroidismo, encontrando una gran variación tomando como referencia una tasa por cada 100.000 habitantes, encontrando en el año 2008 280.14 de incidencia por cada 100.000 habitantes, mientras que en el año 2010 se encontró 593.06 por cada 100.000 habitantes, observándose una gran variación. A continuación se presenta un cuadro que fue sacado de la base de datos del INEC, en el que se
específicamente lo que son los camas y egresos hospitalarios durante el 2015. Al realizar la búsqueda se encontró 319 casos de hipotiroidismo. Además, esta búsqueda no diferenció si fue un hipotiroidismo primario o un hipotiroidismo secundario. En cuanto a la etiología, existen diferentes causas del hipotiroidismo, pero pero la principal es la causa autoinmune. También pueden encontrar diferentes causas como son la iatrogénica, causada por medicación, exposición a radiación o, o ciertas enfermedades que presentan resistencia a la hormona tiroidea. En cuanto a la fisiopatología, como ya les mencioné, el hipotiroidismo es debido a diferentes causas que van a afectar principalmente a la glándula tiroides con una disminución de lo que es la T3 y la T4. Al no existir estas dos glándulas, va a existir una retroalimentación negativa, una retroalimentación positiva que va a hacer que la TSH aumente en su concentración con el objetivo de incrementar las T3 y T4. Pero como la glándula tiroidea no está funcionando, esta no va a ser capaz de formar T3 y T4 y va a haber una gran concentración de TSH. En cuanto a la clasificación, se la va a clasificar de dos diferentes maneras. En cuanto al efecto, tenemos hipotiroidismo primario, que es debido a una alteración en la glándula tiroides, con deficiencia de las hormonas tiroides, o un hipotiroidismo central, en el cual va a estar afectado la glándula hipófisis y esta no va a secretar correctamente lo que es la hormona TSH para estimular la tiroides. Otro punto son las manifestaciones. Se va a dividir en lo que es el clínico y el subclínico. En cuanto al clínico, va a existir una elevada concentración de TSH, pero una baja concentración de T4 total y T4 libre. Mientras que en el subclínico va a haber una elevada concentración de TSH, pero los niveles de T4 libre o total se van a encontrar normales o ligeramente elevadas. En cuanto al proceso de la terapéutica razonada, el primer paso va a ser definir el problema del paciente, que es un hipotiroidismo primario en el adulto. El segundo punto es especificar el objetivo terapéutico. Como primer punto vamos a conseguir una mayor calidad de vida, recuperar el estado eutiroideo y evitar la progresión de la enfermedad. Como tercer punto tenemos comprobar si el tratamiento P es el adecuado. Continuando con el proceso de la terapéutica razonada, vamos a guiarnos sobre un algoritmo de la guía Fisterra, en donde nos recomienda empezar una dosis en adultos con 1.6 microgramos por kilo de peso al día. Como nuestro paciente no tiene cardiopatía isquémica, se puede iniciar la dosis directamente con levotiroxina y medir los niveles de TSH a las 6 semanas para ver si tenemos el objetivo terapéutico, para ver si la TSH está dentro de lo normal. Si está dentro de lo normal, los controles serían cada 1 a 2 años. Y si no, sería hacer un cambio de la dosis de la levotiroxina y hacer otro nuevo control en 6 semanas. Dentro de los fármacos utilizados en el tratamiento del hipotiroidismo está la levotiroxina y la liotironina, de las cuales entre las dos tienen igual eficacia, igual seguridad, pero la liotironina es un poco más costosa. Las guías que nosotros utilizamos, sobre todo la guía NICE y la americana, nos recomienda empezar el tratamiento con levotiroxina. Es la primera línea para hipotiroidismo. Una revisión sistemática antes de publicar las guías, la guía americana, donde revisaron 13 guías, se concluyó que no hay diferencia en el tratamiento con L4 o LT4 más LT3, que es levotiroxina más liotironina. Sigue siendo la levotiroxina la primera opción. Entre las medidas no farmacológicas se encuentra la dieta. La dieta recomendada debe evitarse de la dieta los derivados de la col de Bruselas, la coliflor, el brócoli, también algunos granos como los nabos, la mostaza, algunas verduras como la espinaca, zanahorias y rábanos, porque tiene un efecto potencialmente tóxico en la tiroides. También es importante saber que el consumo de yuca o mandioca
También tiene un alto contenido en cianuro, lo que hace que también sean potencialmente tóxicas dentro de la tiroides. ¿Por qué se escoge medir T4 libre y no T3? Básicamente porque la T4 libre es producida íntegramente en la tiroides, mientras que la T3 solamente es producida en la tiroides de un 20 a 25%. El resto es producida por una desyodación en los tejidos periféricos. Vamos a hablar sobre los diferentes minerales, algunos químicos que pueden estar implicados en la etiología del hipotiroidismo. Entre los más importantes está el litio y el plomo. Dentro del litio es importante saber que el litio causa patología tiroidea, porque inhibe la liberación de hormonas tiroideas, inhibe también el paso para la formación de T4, T3, inhibiendo la desyodasa. También inhibe la captación de yodo por la tiroides. Y se ha visto que en pacientes bipolares que están tratados con litio, el aumento de la patología tiroidea se ve de 28 a 32%. Este aumento de la prevalencia se ve en función del sexo, siendo 7 veces superior en mujeres. El plomo y el hipotiroidismo también se ha descubierto, como el plomo está en muchos lugares que se frecuenta, por ejemplo en el agua, el aire, en la gasolina, en algunos alimentos, en la pintura, inclusive en los suelos, los niveles tóxicos, hay una contaminación en los niveles de plomo. Se ve que el plomo está implicado en el hipotiroidismo porque aumenta los niveles de T3 reversa, que es una hormona inactiva, la cual si aumenta produce una patología tiroides, sobre todo hipotiroidismo. Ahora hablando de esto, la contaminación ambiental en nuestro país también se está explicando un poco cuál es la forma en que se produce en las poblaciones que viven dentro de comunidades donde hay áreas volcánicas. Se ve que hay una contaminación, por ejemplo, en el volcán Tungurahua, que está situado en Ambato, se vio que en las poblaciones que estaban al lado aumentaban la patología tiroide. ¿Por qué se supone esto? Es todavía falta de investigar, pero una respuesta es que el volcán Tungurahua bota 4.000 toneladas diarias de gas, en el cual dentro de ese gas hay muchos componentes, por ejemplo como el plomo, que puede causar esta patología. Pero no todas malas noticias, algunos minerales también están investigándose para ver si tienen algún beneficio terapéutico con el tratamiento del hipotiroidismo. Una investigación en China, donde vieron que en los déficits, en la gente con déficit de selenio se produce más patología tiroidea. Y bueno, vieron que sí, ¿no? Que mientras más selenio hay más hipotiroidismo, sobre todo el subclínico. Son estadísticamente significativos y veían que, por ejemplo, en los pacientes donde había escasa cantidad de selenio, aumentó 21.4% la patología tiroidea. Y con esto, bueno, este estudio es del 2017, igualmente es en China, y están investigando cuál es el papel del selenio en la patología tiroidea. Entonces hicieron un estudio en donde compararon la levotiroxina en monoterapia versus la levotiroxina más selenio para tratar la tiroiditis crónica linfocitaria. Entonces, tenemos pacientes que recibieron la levotiroxina más el selenio y pacientes que solo recibieron la levotiroxina, y los dos con hipotiroidismo. Lo que hicieron los investigadores es medir los anticuerpos de antiperoxidasa y las interleucinas 2, que son marcadores implicados en la progresión de la tiroiditis linfocitaria crónica. Con un valor de P menos de menos de 0.05, veían que hay una disminución en los valores de los anticuerpos. Por ejemplo, en el antiperoxidasa, veían que el 22 se bajaba en un 22 el promedio, y 36.2 en los pacientes que estaban con hipotiroides solo con levotiroxina.
También veían que las interleuquinas bajaban en los pacientes que recibieron levotiroxina más selenio y que mientras se mantenían un rango un poco más elevado en los pacientes que solo recibieron levotiroxina. Igual esto es, falta más investigar para hacerlo concluyente. En el Código Nacional de Medicamentos Básicos de nuestro país tenemos la levotiroxina sódica que viene en presentación de 0.05 miligramos y 0.2 miligramos. La dosis recomendada en el tratamiento inicial de levotiroxina es de 1.6 a 1.8 microgramos kilogramo día en base al peso corporal. Es importante decir que en el hipotiroidismo congénito se necesita de 10 a 15 microgramos kilogramos día y en niños de 2.4 microgramos. La dosis de nuestro paciente es multiplicar obviamente el 1.6 por los 62 kilos que pesa y nos da un total de 92.2 microgramos por kilo en el día. Es importante saber que la patología tiroidea, el hipotiroidismo sobre todo, es un tratamiento de atención primaria, por lo cual tenemos que saber que solo se puede referir al endocrinólogo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando diagnosticamos el hipotiroidismo en niños, cuando el paciente tiene un pobre control y necesita un ajuste de la dosis en más de 2 veces, cuando se está planeando tener un embarazo, cuando hay infertilidad, cuando hay una enfermedad cardíaca de base, cuando hay una anormalidad en la estructura de la tiroides, cuando tiene alguna otra comorbilidad endocrina o cuando tiene desórdenes psiquiátricos. Para concluir con esto, vamos a hacer la receta del paciente. Recetamos levotiroxina 0.2 miligramos, tabletas número 14. Y en las indicaciones debemos decirle al paciente que tome la levotiroxina, los 0.2 miligramos, a la mitad de la tableta diaria vía oral, 30 minutos antes del desayuno. Que debe evitar el consumo de col, coliflor, yuca, brócoli. También que en 4 semanas regrese con exámenes con los valores de TSH y T4 libre. Bueno, como última parte y adicional a este caso, les vamos a hablar un poco sobre el uso del consumo de yodo en países como Germania y Europa. En Alemania, como todos sabemos, a nivel mundial también se comenzó el proceso de la iodización de la sal. Al igual que todos los países, en Alemania también se realizó este proceso. Lo que se buscaba es que los pacientes lleguen a un nivel de yodo mayor a 150 microgramos diarios. Pero actualmente lo que se ha visto en este país es que el 30% de los pacientes no llegan al valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y es así que este valor del 30% que no llega al valor recomendado refleja la patología hipotiroidea que aún conserva este país. Bueno, aquí les mostramos algunos cuadros en donde la OMS nos recomienda los valores de TSH de yodo que deben consumir los pacientes, y aquí tenemos algunos de los valores en los cuales algunas de las regiones de Alemania se consume el yodo. También se miró en todos los países del Reino Unido el consumo de yodo, mirando que en algunos países el consumo de yodo es aún insuficiente. Esto tal vez se deba porque la mayoría de la cantidad de yodo se encuentra en los alimentos que están cerca del mar. A pesar de que se ha hecho la ionización de la sal, esta solo aporta 6 microgramos al día de yodo, y lo cual todavía sigue siendo inferior a los niveles recomendados por la OMS. Por ejemplo, hay países como Hungría, en donde el nivel de los pacientes consumo de yodo no llega ni al 100, lo cual produce una deficiencia en los pacientes de yodo. Bueno, espero les haya gustado la presentación, les haya sido útil y les agradecemos su atención.